¿Sabía yo que algo sucedía? No, cuando nació, como al año. Al preguntar al pediatra, me decía que no había ningún problema, que todo estaba bien. Lo que me decían era que no hablaba porque no tenía hermanos. La misma ignorancia, pues, piensas que eso sucede. Y yo lo enseñé a sumar, a restar, con chicles y chocolates. Porque yo veía que era lo que le llamaba la atención. El trastorno del espectro autista es un trastorno que se desarrolla o se caracteriza por dificultad en la parte de la comunicación. Sí te juzgan. Yo también llegué a escuchar ahí de que es que está muy chequeado. Es que yo creo que lo consienten y le dan todo. Que pues sí me hacía sentir mal, pero a veces... Que cabe destacar que estás en todo tu derecho de consentir a tu hijo. Sí lo consentía, es más porque era el primero, no sabía. Pero también trabajaba mucho con él. Bienvenido a este episodio de Conversaciones Compulsivas, en donde vamos a estar hablando con una mujer extraordinaria, la señora María Guadalupe Yáñez, quien es mamá de Diego Quesada, una persona bastante especial para nosotros, y el cual tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista, lo que llamamos TEA, y trastorno obsesivo compulsivo TOC. Y la verdad que este episodio es bastante especial porque queremos entrar un poquito en tu vida íntima, en la vida de ustedes y en una manera de poder psicoeducarnos desde la primera persona o desde el mismo vínculo familiar. Y yo de verdad te quiero dar gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, María, ¿qué nos puedes decir? Bienvenida a este episodio de Conversaciones Compulsivas y gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por la invitación. Pues, ¿qué te puedo decir de Diego? Diego llegó a nuestra vida muy esperado. Muchos problemas cuando nació. Mm, ¿Sabía yo que algo sucedía? ¿Desde antes del embarazo? No, cuando nació, como al año, porque yo lo veía diferente a otros niños en cuanto al desarrollo. Al preguntar al pediatra, me decía que no había ningún problema, que todo estaba bien. Diego entró al kinder y no hablaba. Empezó con terapias de lenguaje a los 4 años, pero nadie me decía qué era lo que sucedía. Ni el pediatra, ni en la escuela, y yo no tenía la más mínima idea de lo que pasaba, solamente sabía que era diferente a otros niños. Estuvo en una escuela regular en el kinder. Tuvo 4 años de terapia de lenguaje. No hablaba. Todavía a los 4 años. A los 4 años no hablaba nada. Bueno, era mínimo. Mamá, papá, hola, agua. O sea, palabras muy básicas. Muy básica. Muy básicas. 4 años de terapia de lenguaje para que dijera unas cuantas palabras, pero yo no podía tener una conversación con él. En 4 años, ya vi, o sea, nos estás diciendo que fuiste a pediatra y tuviste, pues, en tratamiento, como todas las mamás cuando nos nace el bebé, que la llevamos al pediatra de manera constante por control de niño sano, ¿no? ¿A los 4 años todavía no teníamos un diagnóstico? No. No, lo que me decían era que no hablaba porque no tenía hermanos, porque estaba solo conmigo. Él fue tu hijo mayor. Sí. ¿Cuántos hijos tiene actualmente? 2. 2 hijos. 2. Pero sí, Diego fue el primero, entonces la misma ignorancia, pues piensas que eso sucede. Como mamá primeriza, que no sabemos si es normal, si no es normal, cuáles son las etapas que tiene que estar cumpliendo, a qué edad habla o a qué edad camina, control cefálico, todo ese tipo de cosas. Así es, y como algunas cosas iban más o menos al ritmo de otros niños, yo mal hacía la comparación con mi sobrino, que es exactamente de su edad. Y algunas cosas iban a la par, pero otras no. Entonces, pues yo decía, seguramente está normal, seguramente va igual que los demás, tal vez ese pequeño retraso se va a acomodar. Tal vez sí es porque nada más está todo el día conmigo. Pero pues empezamos a ver más problemas a la hora de entrar a primaria. Ok.
pues no, poco comunicaba. Su mejor manera de comunicarse es a través de la escritura. Estuvo en una primaria regular. ¿Cómo fue esa experiencia ya cuando entró a la escuela, cuando entró al kinder? Esa experiencia con esas escuelas regulares, ¿te sentiste apoyada? ¿Sentiste que avanzó? ¿Sentiste que hubo algún retraso? En el kinder tuvo un par de maestras que lo apoyaron mucho. También hubo una maestra que tampoco lo apoyaba. Normalmente, ¿qué me decían? Está muy chiqueado. No habla porque usted le da todo en la mano. Son berrinches porque usted le consiente todo. Y pues yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Te cuestionabas? Sí, yo me cuestionaba mucho, ¿qué estoy haciendo mal para que él no evolucione, no avance como los demás niños? Pero tuvo maestras que lo apoyaron mucho. Él salió del kinder leyendo, escribiendo, y yo lo enseñé a sumar, a restar, con chicles y chocolates. Ok, muy buena pedagogía. Porque yo veía que era lo que le llamaba la atención. Y le gustaban los chicles, unos que eran cuadritos de colores. No los masticaba, simplemente le gustaba ver los colores. Ok. Y como le costaba trabajo sumar, restar, yo dije, tengo que encontrar algo que le llame la atención. Empecé con las crayolas, con papelitos de colores, pero no. Y al ver que le gustaban los chicles, empecé a sumar y a restar con él con chicles y aprendió súper bien. La verdad es que hablar del autismo no es fácil, y mucho menos cuando lo vivimos de primera mano con un hijo y con ese hijo que estamos esperando como primeriza, como mamá, con toda la ilusión del Con mundo, muchas expectativas. con muchas expectativas, muchos deseos, muchas ilusiones y proyectos. Así es. Yo creo que Diego ha logrado lo que ha logrado y ha avanzado lo que ha avanzado por el apoyo y por lo incisiva, que no te has cansado en esta estimulación, porque mira todo este tiempo y todavía no tenemos un diagnóstico. ¿Cómo fue el proceso de la familia? Porque a nivel de escuela es una cosa, a nivel médico es una cosa que ya dijiste que pues no me dieron todavía un diagnóstico. El trastorno del espectro autista realmente a veces da indicadores desde pequeño, como dices tú, debemos ser muy observadores, nosotros como padres y obviamente como especialistas aún más. El diagnóstico, aunque sea clínico, es muy de observación del especialista o de la entrevista que le podamos hacer nosotros a los padres. Porque los papás no están al tanto, como dices tú, a qué edad es que tienen que hablar, o si tienen que gatear o no tienen que gatear, o a qué edad tienen que controlar ciertas áreas del cuerpo, a qué edad controla esfínteres, etcétera. Y el trastorno del espectro autista es un trastorno que se desarrolla o se caracteriza por dificultad en la parte de la comunicación. Lenguaje es uno de los puntos clave en la parte del autismo, y el cómo comunicarse, y lo que tú dices es algo muy clave. Los colores, ni siquiera se los comía, y eso que era dulce. Que tú dices, bueno, llama la atención, hasta lo probó y le gustó. No, eran los colores, porque cada TEA es un mundo diferente. Que eso a veces muchos de los errores que tenemos, que pensamos de que el TEA se va a presentar como clásico en todos, y realmente sabemos que no es así. Cada TEA es un mundo diferente, los niveles que puedan presentarse, la ayuda que pueda tener y la estimulación que pueda recibir. Como todo diagnóstico, mientras más temprano se trabaje y se estimule y se aborde, obviamente el pronóstico es mucho más favorable y positivo. Hablemos un poquito de la casa. ¿Qué pasaba en casa cuando tú estabas dándote cuenta de que tengo un niño que tiene tal edad y no me habla, no se está comunicando bien, tiene una forma distinta de comunicarse? ¿Qué pasó en casa allí? Apoyos, críticas, entendieron o no entendieron, más que todo cuando ya me estás diciendo que había un sobrinito que estaba en la misma edad y que hasta tú lo comparabas y era inevitable que alguna área de la familia también lo comparara. ¿Cómo fue ese proceso? La familia lo ha acogido bien. Al principio sí, pues, ¿por qué no habla?
pues es que ya fui al pediatra, ya está en terapia de lenguaje, hago todos los ejercicios que la terapeuta me dice, todo lo del libro que me dio, todos los ejercicios, y aún así tardó mucho para poder hablar. Pero no, a veces sí me decían, no te preocupes, ya hablará. No, sí se ve que ya va un poco mejor, no sé si por darme ánimos o si realmente veían el avance, porque la verdad era muy lento. Era muy lento el avance y todos los días de lunes a viernes yo le dedicaba 1 hora a hacer los ejercicios de lenguaje. También sí te juzgan. Yo también llegué a escuchar ahí de que es que está muy chiqueado. Es que yo creo que lo consienten y le dan todo. Que pues sí me hacía sentir mal, pero a veces Que cabe destacar que también estás en todo tu derecho de consentir a tu hijo. sí, sí lo consentía, es más porque era el primero, no sabía, Ujú. pero también trabajaba mucho con él. Todo lo que la terapeuta me decía, que póngase a gatear 1 hora, me ponía todos los días. Que la terapia de lenguaje así, los sonidos así, así le hacíamos. Que la motricidad gruesa está mal, que hay que hacer ejercicios. Hacer bolitas con qué, con papeles de colores. Ujú. Este, todo era con diferentes colores para poder avanzar un poco. Pero sí, yo sé que fui criticada por mucha gente, juzgada por mucha gente, por familia, por amigos, pero a veces sí me afectaba y otras veces decía, algo sucede, no sé qué es, pero vamos a seguir trabajando. Ujú. Mientras exista alguien que me pueda apoyar, que me pueda decir qué hacer, vamos a seguir. ¿Cuándo fue que te dieron el diagnóstico? A los 11 años, 11 años. 11 años. Ok. Cuando entré en ¿Quién fue? primaria, cuando estaba en la escuela, yo veía, yo buscaba, yo leía qué puede ser, qué tendrá, y yo empecé a ver rasgos autistas. Pero pues lógico, yo no soy quien para decir, ah, así es, porque no era todo, era solamente algunos pequeños detalles. ¿Cuáles eran esos detalles que te llamaron la atención? Que no ponía mucha atención cuando le hablaba, que ordenaba cosas. Y yo había leído que los chicos con TEA suelen ordenar cosas y él le encantaban los carritos y los acomodaba en filitas, bien ordenaditos, bien acomodaditos, como si fuera un estacionamiento. Ujú. Entonces era algo que a mí me llamaba la atención. Yo veía a mi sobrino jugar, pero no veía que los acomodara así. Y él sí. El hecho del problema del habla, Todavía a los 11 años teníamos problemas para el habla. sí. O sea, ya se comunicaba un poco, pero si yo le decía, ¿cómo te fue en la escuela? Nomás me decía, bien. ¿Algún problema? No sé. Y yo llena de angustia, ¿verdad? Ujú. Porque no sabía si algo le pasaba o si no le pasaba. Hubo maestros muy buenos que me apoyaban y me decían, le pasó esto, se puso así, ok, yo hablo con él. Este, fue un proceso no tan complicado como en secundaria, pero pues ahí está el muchacho y seguimos trabajando. A los 11 años, cuando recibes el diagnóstico de TEA, ¿quién fue quien te lo dio? Ay, perdón. Llegó una nueva psicóloga a su escuela Ok. y ella me dijo, no lo ha llevado a ver si tiene autismo y yo, no, es que nadie me ha dicho, yo leí esto y le dije, y me dijo, hay un centro de diagnóstico, ¿lo quieres llevar? Sí. Y ya lo llevamos, le hicieron la evaluación y como 2 días, no, como una semana antes de que me dieran los resultados, yo vi como una pancarta, bueno, no una pancarta, como un letrero con todas las características de síndrome de Asperger. Y cuando lo empecé a leer dije, ese es mi hijo. Tenía yo creo que el 80% de las características que decía. Llega el día del diagnóstico y efectivamente, síndrome de Asperger. Y ahí empezó su terapia con terapeutas especializados en Asperger. Ya ahí empezaste a trabajar. Ahí ¿Qué empezamos a tipo de trabajar. terapia le abordaron? ¿Cuál era lo distinto a lo que te decían anteriormente cuando tenía 3, 4 años? Mira, yo veía que le enseñaban cosas
un poco de matemática. Seguían con el lenguaje, con la estructuración de frases, de cómo se expresara. Trabajar mucho lo que es la parte de comunicación. Sí, que entraba él solo. A mí nada más algunas veces al final me decían, trabajamos esto y esto y esto, pero yo empecé a ver avances. Yo empecé a ver muchos avances. Cuando entra a secundaria ya me expresaba un poco más de lo que le pasaba, porque yo sentía que él no podía estructurar para decirme qué era lo que le había sucedido. Ahí también empecé a tener apoyo de la psicóloga de la escuela, de que ella hablaba con los maestros. Desde luego no todos los maestros apoyan. Era una escuela, pues digamos que dijeron que incluyente, pero no estaban preparados. Yo creo que son muy pocas las escuelas que están preparadas. Sí, la verdad es que son contadas con los dedos y de una mano. Nosotros pagamos a la psicóloga que atendía a Diego para que fuera a la escuela a hablar con todos los maestros, para que supieran más o menos cómo trabajar con él. Pues sí, con algunos sí tuvimos el apoyo, pero no todos. No todos los No educadores. No todos. Yo siento que muchos nomás van y cumplen con el trabajo de 1 hora, 2 horas, que es lo que le corresponde, y hasta ahí. Pero también tuvo maestros muy buenos. A nivel de la comunidad de padres y representantes, porque en una escuela, pues vivimos, ¿no? Vivimos todo lo que son las actividades académicas y las extraacadémicas, que mucho hay esta comunidad de padres y representantes. ¿Cómo fue el abordaje? ¿Otra mamá te expresó que estaba viviendo la misma situación que tú? ¿Habían otros compañeros con TEA? Yo me enteré de un chico que entró después. No estaba en su salón, estaba un grado abajo, pero prácticamente yo no veía a la mamá. Nada más una vez se acercó para preguntarme qué iba a hacer ahora que terminara mi hijo la secundaria, porque ella tampoco sabía qué iba a hacer. Fue lo único. Yo no conocía a nadie más que tuviera un hijo con autismo. Tocaste un tema muy importante y a veces muy delicado emocionalmente, ¿no? Porque mientras que estamos en escuela seguimos educando a nuestros hijos para que se preparen, o sea, para la vida académica como tal, porque eso nos va a dar pie para la preparación del futuro. ¿Cuál fue esa decisión después de la prepa? ¿Cuál es el propósito que tienen ustedes como familia con Diego? ¿Cuál es el futuro que ustedes están preparando para Diego? Nosotros queremos que Diego sea independiente. Diego sabe hacer muchas cosas. Hacen unos cupcakes buenísimos. Sabe hacer muchas cosas. Creo yo que le falta un poco nomás afinar su control, porque de repente no entiende algo y se enoja. Pero sabe hacer muchas cosas. Aprende de diferente manera, pero ha aprendido muchas cosas. Es muy inteligente. De la casa él sabe hacerse comida sencilla. No te digo que cosas complicadas, pero él se puede hacer de comer. Sabe utilizar lavadora, secadora, sabe recoger, sabe hacer muchas cosas. Que realmente eso es lo que buscamos en todos los hijos. Así O sea, es. independientemente con TEA o sin TEA que tengamos, nosotros como madres estamos buscando que nuestros hijos sean funcional, que nos apoyen en la casa, porque el apoyar en la casa y en las actividades del día a día nos están preparando para una vida independiente de adulto, que en algún momento van a irse a estudiar o casarse o lo que sea, que tienen que saber de que la casa es un trabajo de equipo con quien yo vaya a convivir. Entonces, sí sé que Diego tiene muchas habilidades y mucha destreza. Ahora, en este sentido, tenemos dos diagnósticos. Tenemos el TEA, que las características principales tienen que ver con esta manera diferente de aprender, como estamos hablando, a veces dificultades en la parte de comunicación y estas habilidades que podamos desempeñar. Pero se nos complican con la parte cuando tenemos un trastorno obsesivo compulsivo, que se me está relacionando, entendiendo que el TEA también tiene muchos movimientos estereotipados, movimientos repetitivos que no son TOC. Los movimientos repetitivos en el TEA tienen que ver con estas repeticiones muy conductuales para liberar tensión y producir como un equilibrio, ¿no? Para ellos. Mientras que en el TOC son conductas repetitivas, egodistónicas, mientras que en el TEA son egosintónicas. Entonces,
En el TOC hay pensamientos intrusivos, desagradables, que le hacen hacer estas repeticiones o estas compulsiones. ¿Cómo se ha vivido con Diego el TOC? Porque ya el TEA ya ha vivido con él. ¿Cuándo descubrieron que aparte de TEA, también tenemos TOC? Yo ni siquiera sabía lo que era TOC. Yo nunca había escuchado hablar de TOC. Hasta que mi otro hijo tomaba terapia con Carla. A ella le comenté que él tenía un hermano autista. Y platicando con ella, no recuerdo exactamente qué había pasado con mis hijos. Y me dijo, tu hijo tiene TOC. Le digo, no, tiene autismo. Me dijo, pero tiene TOC. Le digo, ¿y qué es el TOC? Y ahí es cuando comenzamos. Eso es hace algún tiempito. ¿Qué edad tenía Diego? Va a ser un año. Un año, o Va sea, a ser un año que actualmente estamos aquí tiene contigo. 22 años. Eso fue Sí. hace el año pasado, 21 años tenía Diego. Así es. Entonces tenemos diagnóstico de TOC a los 21 años. A los 21 años. Esas conductas repetitivas TOC, ¿las tenía desde antes? Sí. ¿Cuándo empezaron que tú recuerdas, ya conociendo un poquito más de TOC, cuándo empezaste a ver, esto no es conducta repetitiva TEA, esto es TOC? Bueno, yo en pandemia, yo lo empezaba a ver que, para empezar, se deprimió. Y empezaba que le llegaban pensamientos de que ya no quería vivir, de que él se quería suicidar. Yo lo veía ansioso y luego me decía, es que me llegan pensamientos de dañarte, pero yo no te quiero dañar. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué le está pasando esto? ¿Por qué me quiere dañar? ¿Por qué me está pensando eso? Si yo estoy al pendiente de él, si yo lo quiero con todo mi ser, si yo trato de que esté tranquilo, ¿por qué tiene pensamientos de ese tipo hacia mí? O sea, yo no lo entendía. Eso fue lo primero que a mí me llamó la atención, que era que ya no era parte del autismo. Lo bueno con Diego, es que él es muy consciente y él lo dice, lo expresa. O sea, la verdad es que él dice, estoy pensando Ha aprendido. esto, ha aprendido. Ha aprendido, porque al principio me decía, estoy pensando muchas cosas feas, pero ya no te quiero decir porque luego te vas a enojar. Claro. Y yo, no, es que no me enojo, le digo, es que no sé por qué estás pensando eso. Ahora con las terapias que hemos tenido contigo, las sesiones de psicoeducación que hacen, nos ha ayudado mucho, porque ya sabemos más o menos por dónde viene o qué es, o a veces él empieza y ya le digo, a ver, por ejemplo, las compras, ¿no? Sí, porque también tiene compras compulsivas. Compras compulsivas, y ya le digo, a ver, ¿de veras lo necesitas o es el TOC? Y ya se queda. Es el TOC. Es el TOC. Entonces, lo dejas, lo sientes y dejas que se vaya. Ok. De hecho, Está eso lo hemos bien. aprendido en la parte Es terapéutica. lo que hemos aprendido. Sí, que solamente es un pensamiento, no le hacemos caso al pensamiento y aguantamos un poquito porque el pensamiento es feo. Así es, y ha mejorado mucho. Yo lo veo que ya, por ejemplo, esos pensamientos de daño que tenía, a veces sí le llegan y luego ya dice, ya no te voy a decir porque ya sé que es el TOC. Y yo, sí, es el TOC. Y pues está aprendiendo y estamos aprendiendo también Mira, nosotros. parte de nosotros como especialistas cuando abordamos TEA y TOC es saber de que cada uno es totalmente diferente. Y con Diego tenemos el beneficio de que tiene muy buen insight, tiene muy buena conciencia y tenemos muy buena alianza terapéutica, que podemos comunicar y que él se expresa en todo el tiempo. Belinda, tengo TOC. Y empieza a decirme todos los pensamientos y yo le dije, ¿y cómo ya me siento mejor? Entonces, esa capacidad que tiene él de reconocimiento le ayuda obviamente a su proceso terapéutico. O sea, la verdad es que ha sido una bendición ese insight que tiene, que no todos los TEAs tienen esa capacidad de insight y de reconocer que el pensamiento es muy feo, me molesta, pero sigue siendo un pensamiento y no se va a hacer realidad y que no tengo que hacer la compulsión. Exactamente, que se dé cuenta que no tiene que ser realidad, porque cuando es TEA, ellos son más cuadrados en sus pensamientos, pero se da cuenta, y también le ha ayudado mucho la medicación, Totalmente. porque Diego no dormía prácticamente nada. Y la privación del sueño los altera y los pone peor. Muchísimo, muchísimo, y también eso le ha ayudado muchísimo. La medicación y
la terapia. Sí, yo, en este proceso de entrenamiento que estamos haciendo con el TED Talk, no solamente hay que tener como una combinación, y yo creo que es parte, nos hemos puesto a jugar acá, nos hemos puesto a que, y afortunadamente tengo una colaboradora que eres tú, una coterapeuta, que está totalmente dispuesta. Y eso es lo principal para un trabajo con este tipo de personas con TEA, que tenga el familiar de primer grado involucrado. Si no está involucrado, se nos complica muchísimo. Yo te felicito porque Ay, muchas realmente el gracias. trabajo es titánico, es diario, es 24 horas. Yo sé que es agotador, pero yo siempre digo que el amor es la mejor energía que nosotros podemos Así tener. es. Entonces, Y los eso te ha dado resultados, los resultados que tenemos. los resultados. Ajá, los resultados que tenemos. Y de una u otra manera, esa capacidad que él tiene de reconocerse y la confianza que tiene contigo, la confianza que hemos logrado nosotros acá en la parte terapéutica, eso nos va a ayudar mucho a los avances. Y estamos trabajando para lograr ese adulto independiente que queremos que sea, porque la realidad es que seguimos creciendo. Sí. ¿Qué, cuál es el siguiente paso que tenemos con Diego actualmente? Eh, Queremos que pueda tener un empleo. Donde está estudiando, ya estuvo en prácticas laborales. Le fue bien. Nada más que todavía se estresaba muchísimo. Ujú, Todavía no estábamos en terapia de TOC. ujú. Se estresaba muchísimo, pero le fue bien dentro de todo. Esa es la idea, que él pueda sentir que puede tener un empleo, que puede ganar su dinero y que puede vivir él sin la necesidad de sus padres, porque pues no vamos a ser eternos. Entonces, esa es lo que estamos viendo con él Actualmente. actualmente. ¿Cuáles son los intereses del actual? De él, pues él ahorita está tranquilo. Yo le digo, ¿te quieres ir a vivir solo a algún departamento? No, Ahorita él lo que quiere es comprar son no. jerseys. Él lo que quiere es Fútbol, exacto. el fútbol, y comprar jerseys. Ajá. Eso es lo que él quiere ahorita. Él ahorita todavía no ve mucho a futuro. Y eso poco a poco vamos a crear esa Sí, conciencia, ese sí, insight de que, pues si me gusta el jersey, pues puedo trabajar y comprármelo. Porque esa deseo de compras, cuando me acuerdo cuando estamos trabajando en las compras y el control del impulso, que es bien importante, que él aprenda a reconocer que las ganas son válidas, que el que yo quiera hacer algo es totalmente válido. La pregunta es, ¿debo? Y esa capacidad de análisis es la que estamos estimulando y ahí es ujú, cuando vamos al proceso terapéutico, porque en el sí, TEA se trabaja una estrategia diferente a la que se puede trabajar en TOC. Y hay que combinar las estrategias para buscar la efectividad. O sea, estamos trabajando con el teoría de la mente, estamos trabajando con el ABA, estamos trabajando con el EPR y todas son habilidades y destrezas que él va a empezar a desarrollar a través de estas técnicas: comunicación, análisis, esa capacidad que digo, mm, compro, ¿lo necesito o no lo necesito? Entonces ahí trabajo control inhibitorio y trabajo teoría de la mente con esa parte de análisis, ¿ok? Que esa parte de empatía, de colocarme en el lugar del otro, porque sabemos que también tiene estallidos emocionales. eso Y le esto es, cuesta, eso le cuesta un poquito, eso le pero estamos cuesta. mejor. Sí, Estamos mucho mucho mejor, mejor en eso. mucho mejor. Entonces, esos estallidos emocionales con las consecuencias que ya él se da cuenta que no están bien, y decir, sí es cierto, no lo voy a volver a hacer porque, y él da el por qué. Entonces, eso se logra a través de ese ensayo, de ese error, a través de estos ejercicios, y de verdad que esto es un trabajo de hormiguita, todos los días, todo el tiempo, sin cansarnos, porque a veces hemos tenido situaciones de que hay mamá, pues ya lo hizo una vez, o pensamos que solamente el trabajo de terapia, pues en la terapia, si bien nos va, es una vez a la semana, una horita, los 6 días adicionales donde está. Y la persona sigue con ciertas o pensamientos o situaciones o estallidos emocionales porque nos molestamos por cualquier cosa, y aprender a validar la emoción, lo que ellos sienten, también es importante. O sea, no cuestionarle siempre de que no sea así, no te molesta. Pues no, si te molesta, te molesta. ¿Qué voy a hacer con la molestia? Yo no Ok. entendía eso. Por ejemplo, antes él se enojaba y yo, ¿pero por qué te enojas? ¿Qué pasó?
Ahora Eso no tiene importancia. sí, porque no sabía. Pero ahora, pues ya, a ver, no pasa nada si te enojas. Es normal. Todos nos enojamos. O sea, es un enojo. Va a pasar. Nada más controla las reacciones del enojo. Exactamente. Eso es lo que tienes que controlar, tus reacciones del enojo, pero no es malo que te enojes. Y ya, ok, y él también ya así como que dijo, bueno, no se enojó. Entonces no es tan malo. Digo, también depende mucho de, pues en este caso de Diego, de mis reacciones. De los reflejos. Porque Así si la es. persona más importante de mi vida estalla, pues yo también aprendo de que el estallar es normal y que puedo estallar en cualquier momento y destrozar la casa y no pasa nada. Así ¿Ok? es. Entonces, sí, nosotros acuérdate que aprendemos no solamente por la enseñanza de se hace así, sino por el modelamiento. Sí. Si yo le digo, enojarse está bien y vamos a ver qué hago con el enojo y lo voy a canalizar y aprendes a través también de mí cuando yo me moleste, que él te vea, ¿te molestaste? Sí, estoy molesta, pasó esto y no me gustó, Ujú. pero mamá no estalló. Mamá canalizó Sí. y mamá supo saber qué hacer con su rabia o con su incomodidad y con su molestia. Entonces él también va aprendiendo por modelamiento. Sí. Un poquito del tema con el hermano. ¿Cómo fue esa interacción con su hermano? Porque él es el hermano mayor. El hermano mayor, él esperó a su hermano para empezar con mucha emoción. ¿Qué edad Ahorita, tenía cuando llegó? 6 años. Ok. 6 años y él lo recibió de una manera hermosa. Este, me ayudaba, me arrimaba los pañales, los llevaba a la basura. O sea, él andaba, yo lo involucré mucho con su hermano. Entonces él adora a su hermano. Pero ahorita pues son dos adolescentes. Y hermanos, tú sabes que el trabajo de Sí. los hermanos es Yo también fastidiar uno al tuve, otro. exactamente, yo también tengo mis hermanos. Dentro de todo se la llevan bien. Sí tienen de repente sus diferencias de adolescentes, pero se la llevan bien. Sí, es bien importante porque como dices tú, o sea, no es que te voy a tratar súper hiper especial porque tienes una condición. Sin embargo, hay que dejarlos que ellos también vivan. Tienen sus temas que los resuelvan. O sea, Sí, debemos darle la capacidad de ellos de conflictuarse y de resolver sus problemas. Porque si siempre mamá o papá se van a estar metiendo para solventar, no les vamos a enseñar la habilidad de solución de conflictos. Y los conflictos son los que están a la orden del día en nuestra vida. Entonces, sí es bien importante que ellos vivan lo que tienen que vivir. Ojo, obviamente, con la orientación de mamá y papá que está ahí. Ey, sí, yo así estoy o con sea, su hermano. Eso como que digo, el árbitro, a pero ver, ustedes recuerda, déjense. Ok. recuerda, Ujú, recuerda cómo es tu hermano. O sea, no te pases, porque pues mi otro hijo es muy bromista, muy bueno para el doble sentido. ujú. Diego no, lo que ha Aprendido, aprendido, sí, aprendido. lo que ha aprendido, pero muchas cosas no entiende. Y su hermano, pues ahorita adolescente de prepa, Ujú. con muchas ideas y con muchas cosas que él no entiende. Y sí, de repente ahí estallan y se dicen sus cosas, pero luego ya se acomodan y se calman y lo Y, normal. y no pasó nada, y otro día, next. Sí, Ahora, si tuviéramos que ir, si te llega una mamá en la misma situación y te dice, mi hijo me lo acaban de diagnosticar, ¿qué le recomendarías tú? ¿Qué dirías o cuál sería tu mensaje a esas mamás que tienen un hijo con TEA o tienen varios hijos con TEA? ¿Qué le dirías a ellas desde tu propia experiencia y desde tu propia vivencia? para mí el diagnóstico fue una luz, porque yo no sabía qué pasaba. Una vez que supe el diagnóstico, a buscar, a documentarme. Eso me ha ayudado muchísimo. Cómo reacciona, cómo funciona, qué le molesta, cómo aprende, qué le gusta. Y en base a eso ir avanzando. Trabajar todos los días, sí, pero vale la pena porque se ven los resultados. Tener la paciencia porque a veces andamos cansadas, no dormimos, problemas con los demás hijos, el día a día, pero vale la pena. Todo lo que hagamos por ellos se va a ver reflejado. La terapia. La terapia importante no dejarla. Si se necesita la medicación, ser constantes y enseñarlos a ellos a que sean constantes con su medicamento. Que sean responsables. Sí, que sean responsables, que aprendan los horarios para tomarlo. Yo les diría que
ellos pueden hacer muchas cosas, que son muy inteligentes, que los tenemos a veces en un plan de que dicen, es que ellos están en su mundo, hay que entrar a su mundo, porque están en el nuestro. Ujú. Y ellos pueden hacer muchas cosas, nomás que a veces nos desesperamos. Nos desesperamos en la misma ignorancia, empezamos a incapacitarlos nosotros mismos porque no sabe, él no puede. Y viene abuela, o viene tía, o viene una hermana mayor, o la propia mamá. Es que le hago todo porque es que él no sabe. No, pero es que no sabe porque no lo hemos enseñado. Que no aprende tan rápido, es cierto. Sí, Pero aprende. bajémosle nosotros nuestro nivel de revolución porque va a aprender a su ritmo, a su tiempo, a su manera. Como dices tú, pues a él le llamaba la atención los colores. Todavía ¿Todavía? le llaman la Todavía. atención en los colores. Él es de colores bastante llamativos. Y una de las compras que estaba con compras compulsivas eran los creyones. Cuando Crayones, comenzó, plumones. cajas y cajas y cajas de compra. Entonces todavía le sigue llamando la atención esos colores y buscar la manera cómo puedo utilizar eso a nuestro favor para su proceso de aprendizaje. Entonces, cada té es distinto y mamá tiene la responsabilidad y el deber de encontrar, como dices tú, de meterme en ese mundo que simplemente es diferente. No es algo, no está mal, simplemente es diferente. Lo que pasa es que tenemos la etiqueta de lo que es diferente, o sea, no. Entonces, no, simplemente es diferente meternos en ese mundo para darle la mejor atención a nuestros hijos. Lo que tú dices es clave. Un diagnóstico no es una etiqueta, es una luz porque me va a decir cómo puedo caminar o para dónde tengo que ir para abordarlo, para estimularlo. No era igual que tuviese TEA o que tuviese un síndrome de Down. El abordaje es diferente. Así es. O si tuviese otro tipo de diagnóstico, que tuviese, no sé, alguna esquizofrenia, el abordaje es diferente. Entonces, un diagnóstico es una guía que me va a decir para dónde agarro, por dónde comienzo, para poder darle lo mejor a mi hijo en cuanto a tratamiento, intervención y prepararme yo como familia. ¿Ok? Entonces, como despedida, ¿qué le puedo decir a esta comunidad que nos está escuchando como resumen de todo lo que hemos conversado? Que no se desesperen, que investiguen, que lean, que busquen ayuda, que busquen apoyo con más papás. Yo tengo poco con red de apoyo de papás con la misma situación de mi hijo y te sientes apoyado porque te sientes solo. Te sientes solo, no hagan caso, todo el mundo los va a juzgar de todas maneras, pero pues el hijo es nuestro y nosotras o nosotros como padres somos los que tenemos que guiarlos. Los demás no lo van a guiar, solo te van a juzgar. Pero eso no es importante. Lo importante es todo lo que tú puedas hacer por él. Y es muy bonito ver cómo avanzan. Es como una recompensa. Todo el trabajo que haces como papá, como mamá, lo vas a ver. Lo vas a ver en sus avances. Y es muy bonito ver cómo avanzan y cómo van siendo cada día más independientes. María, yo te quiero felicitar porque Gracias. el trabajo que has hecho a través de todos estos años ha sido un trabajo de lujo con todas las piedras y todos los obstáculos que has tenido, los has superado uno tras otro y los sigues superando uno tras otro porque yo soy testigo de eso, o sea, no me lo estás contando, sino que yo soy testigo todas las semanas, casi diario porque tengo quien me chisme. Te enteras de todo. Me entero de todo porque alguien te siempre me enteras. dice y me escribe, esta personita súper especial, que la verdad es que es un trabajo invaluable, es un trabajo maravilloso el que estás haciendo. Y yo te aseguro que vas a tener el mejor hijo del mundo, porque Gracias. no hay otra forma, no podemos tener otro resultado con el trabajo que estás haciendo. Entonces, de verdad que yo te felicito, Muchas gracias. te respaldo y sabes que cuentas con nosotros, con todo el Yo equipo. lo sé y muchísimas gracias. Y aquí siempre vamos a estar. Desde todo nuestro equipo de trabajo siempre vamos a estar para apoyarte y para apoyar a Diego, que sabe que ya Diego es parte de la familia. O sea, yo a veces le digo a mi Yo hija, sé. ¿sabes qué? Mira, te está escribiendo Diego, porque digo, mira lo que me escribieron y lo leo. Ese es Diego. Y le digo, sí. Y a veces él me pregunta, Estefanía escribió, pregúntale. ¿Por qué está entero? Pregúntale y viene y le va a preguntar a Estefanía. Entonces, ese vínculo que creamos nos ayuda a poder ayudarlo aún más y poder avanzar en el proceso que queremos con él. Es
lograr que ese adulto sea independiente, sea responsable de sí y tenga la capacidad de expresarse de la mejor manera y de poder comunicarse y funcionar y ser ese adulto independiente que queremos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este episodio, que yo creo que es una lección de vida. Es una lección de que todas las mamás debemos de tener y que este amor de nuestros hijos no para. Y es El amor inmenso. nos mueve, nos impulsa. Nuestros hijos son, yo siempre lo he dicho, es nuestra mayor fortaleza, también nuestra mayor debilidad. Sí. Porque nos pueden llevar para el cielo, pero también me pueden poner chiquitica en un minuto. Entonces, de verdad te felicito por el gran trabajo y gracias por este episodio. Gracias y gracias a ustedes por su apoyo, por estar siempre al pendiente de Diego también. Muchas gracias. Los esperamos en el próximo episodio de Conversaciones Compulsivas.